voy a levantar el acta si no está su esposo. Entonces, no quise. Le digo, no hay nada más que hablar, lo siento, permiso, me retiro. Hizo berrinche, lo que sea, pero lógicamente no se puede. Tampoco se puede ingresar a un domicilio abruptamente sin tener una orden judicial. Muchas veces quieren que el notario siempre esté. No hay desapoderamiento, pero el notario, yo digo, no, nunca incurran en eso. Siempre pidan orden judicial. No se puede ingresar. A altas horas de la noche tampoco. Siempre hay que anunciar. No porque el notario sea el salvador, digamos, de la situación, va a tener que hacer todo, no. Hay límites que respetar. La aceptación o asunción significa que las determinaciones de voluntad han sido bien interpretadas, que la figura construida producirá los efectos jurídicos conforme a los intereses deseados y que la fórmula escrita que vendrá es la expresión exacta y plena del negocio en su materia y en su forma. Todo lo que ha manifestado significa que va a surtir los efectos jurídicos deseados, ¿no? Esto supone que el agente de la fe pública solo puede comprobar hechos presentes que percibe directamente por la vista, no hechos anteriores, menos futuros, ¿no? Los oídos y los comprende y los representa por medio del instrumento notarial más adecuado a lo que se propone dentro de los límites de su competencia, tanto material como territorial. Por ejemplo, ahora está de moda en Senacid, hay un... ¿qué piden? Declaración de vivencia, certificado de vivencia. Certificado de vivencia. ¿No ve? Certificado de vivencia. ¿Qué es lo que se expresa en ese certificado de vivencia? Que se llama una persona, que corresponde a la cédula de identidad que menciona, el domicilio donde vive, y listo, nada más. Entonces, el notario tiene que saber redactar ese certificado de vivencia, aunque creo que les dan un modelito, ¿no? Un formato. La técnica de la solemnidad, que supone elegir dentro de las solemnidades admitidas por la ley la que más convenga a lo que se propone realizar. El notario tiene que saber si va a ser un escritura, un acto, un certificado, etcétera, etcétera. Seleccionando el tipo de documento más adecuado al caso concreto, corresponderá cuidar los elementos formales correspondientes a su categoría, generalmente señalados por la norma. Vamos a ver más adelante una escritura pública y vamos a ver cómo se cumplen todos los requisitos establecidos ahora por la ley del notariado. Es clásica la distinción de la doctrina notarial española de reservar las escrituras públicas para los negocios jurídicos y las actas para la representación de los hechos y actos jurídicos no notariales. De la buena técnica notarial dependerá que se opte por el tipo de documento más adecuado, la situación jurídica propuesta por los interesados. La técnica de la objetivación supone convertir el hecho percibido en una cosa corporal. En el ámbito notarial, convertir un hecho narrado a través de un documento escrito, necesariamente. Ello supone tener que hablar de la técnica de la redacción documental y que será la más difícil, donde la capacidad, diligencia e inteligencia del notario actuará a su arbitrio, pero también bajo su absoluta responsabilidad, creando la configuración adecuada al caso en cuestión. ¿Cuáles son los medios legales? Son todos aquellos procedimientos previstos por la norma notarial. Existen disposiciones legales que regulan la composición, la apertura y cierre del protocolo, la forma de llevarlo, la inspección, la conservación, el archivo mismo, la redacción del instrumento. Respecto a los documentos notariales, establecen las formalidades, cuáles son: idioma, lugar, fecha, la identificación de los otorgantes, a través de qué, de las siglas, las representaciones que alega como mandato, el salvado de errores, si
existiera mismo la escritura, vamos a analizar, se puede salvar al final, antes de firmar, se puede salvar un error de la minuta, se puede. Presencia de testigos, quien establece el notario. Conocimiento de los otorgantes a través del juicio de capacidad. Los otorgamientos especiales en caso de ciegos, sordos, mudos, etc. ¿Con qué? Con la intervención de testigos, ¿no? Los demás medios quedan a la libre elección del notario. Existen también los medios convencionales. Y si bien ya dijimos que no se pueden dar normas fijas, conviene tener en cuenta algunas reflexiones sobre el tema. El estilo. ¿Cómo debe ser el estilo en la redacción? ¿No? Claro, conciso, sencillo. Claro, ya sabemos, ¿no? Usar los vocablos correctos, etc. Conciso, formular como vocablos propios del derecho. Y con fórmulas depuradas, breves y expresivas. Mantener la unidad de contexto y del ensamble y coordinación de los episodios, ¿no? Escenas y diligencias instrumentales. Por eso les decía que hay que tener en cuenta en la redacción de una minuta, ¿no? Es como construir un edificio. Lo más importante, lo que nació primero, ¿no? Y después ya llegando a la última cláusula de la aceptación. Es de capital importancia la eficacia de su contenido y la activa participación del notario en el proceso de la creación jurídica. Debe ser sencillo, entendido por todos, no con términos rebuscados, sencillo. El notario explicará a los comparecientes verbalmente todas las aclaraciones que correspondan para que pueda entender perfectamente las consecuencias del acto que va a realizar. Y hay una diferencia entre redacción y narración. Simplemente no les voy a leer ya, solamente les digo. La redacción es para los documentos protocolares, porque el notario redacta. Y la narración para los extraprotocolares. En las actas, ¿qué hace el notario? Narra. ¿Qué? Lo que ve. ¿A través de qué? De sus sentidos. Listo. El estilo cronológico también es muy importante, o lógico, de la redacción. ¿Qué más? Esto vamos a ver en la escritura pública. ¿Alguna pregunta? Hemos visto la diferencia de los documentos, hemos visto cómo se redacta la escritura, cuáles son los requisitos, etc. Ahora vamos a ver cuál es la escritura pública. Al poder, no sé si vamos a llegar. Por mí me quedo, ¿no? Respecto a la cantidad y la nulidad, respecto a, ¿podría usted explicar, por favor, respecto a los planos de instrumento, el plano negocial, eso dentro de la actividad, eso está dentro del programa que debemos estudiar? ¿Cuál es el plano negocial? Negociar sería el contrato, el acto. ¿Y quién redacta el contrato? Los abogados. Normalmente, puede ser el notario, pero eso está contenido en las cláusulas. ¿Sí? Esas cláusulas tienen que estar conforme a la norma, a la ley, encuadrada en la ley. ¿Sí? Entonces, ¿quién redacta el plano negocial? Normalmente el abogado, ¿no? Cumpliendo y aplicando la norma. ¿Y quién redacta el plano instrumental? El instrumento público, el notario. Entonces, si el notario redacta el plano negocial y el instrumental, es de su exclusiva responsabilidad. Pero si el abogado redacta el plano negocial, el abogado es también corresponsable. ¿Por qué? Porque el notario, cuando recibió la minuta y recibió que había fallas, debía observar, pero se dejó pasar
él también es corresponsable. Entonces hay la responsabilidad tanto en el plano negocial como instrumental. Instrumental es plenamente que se produce nulidad dependiendo. dependiendo. Le digo, si falta la firma del notario y de las partes, ¿será instrumental o negocial? Instrumental, si en la escritura falta la firma, es instrumental. Entonces es nulo de pleno derecho, porque si no hay firma, ¿cómo se manifiesta la voluntad? ¿No? Solamente a través de la firma, respecto a las partes. Respecto al notario, es a través de la firma y los sellos. Eso acarrea nulidad. Y en el caso del plano negocial, se refiere, digamos, en este caso al contrato, podría ser anulabilidad. Puede ser también nulidad, dependiendo del objeto, si no se cumple el objeto, si no hay consentimiento, por ejemplo. Si el objeto es ilegal, entonces nulo de pleno, nulo. No se puede. Hay que analizar en el plano negocial. Pero en el instrumental está bien claro, eso es clavado. Ahora, por ejemplo, la anulabilidad es subsanable. Por ejemplo, se puede omitir, por ejemplo, un gatito, una cosa pequeñita y se puede subsanar. Claro. Por ejemplo, si no se ha transcrito el impuesto, si no se ha pagado el impuesto, entonces puede subsanar pagando el impuesto. Es instrumental. Por eso, se puede, pero es anular. No en cuanto al contenido del contrato. El contrato puede ser vigente, pero por los instrumentos, el instrumento es... Doctora, una consulta. ¿En qué momento se utilizan las minutas aclaratorias? Si estamos hablando de escrituras aclaratorias. A ver. Primero, existe la minuta. De esa minuta se redacta la escritura. De esa escritura se otorga el testimonio. ¿Sí? Minuta, escritura, testimonio. Ahora, si esta minuta tiene alguna falla, de cualquier naturaleza, las minutas pueden ser aclaratorias, modificatorias, ratificatorias, rectificatorias, dependiendo de la falla que tenga la escritura, ¿no ve? Entonces, dependiendo de la falla que tenga la escritura, y por ende la matriz, y por ende la minuta, ¿sí? Usted tendrá que redactar. Puede ser una rectificatoria y a la vez aclaratoria, ¿no? Y a la vez también ratificatoria o modificatoria. Usted tiene que ver el caso. Entonces, en ese caso tiene que redactar una minuta y otra vez hacer la escritura y otra vez el testimonio. ¿Pero esa es otra minuta o va añadida a la primera minuta? Tiene que ir. Es otra minuta, totalmente otra escritura. Es otra escritura, pero que tiene que ir con el mismo, pero va a la misma matriz. no a la misma matriz, es otra escritura. ¿Por qué no a la misma matriz? Porque la primera matriz, no se olviden, que ya tiene un número, ya tiene una fecha asignada, ya se ha expedido el testimonio, entonces ya no se puede corregir. Una escritura pública que ya ha sido expedida por el notario a través del testimonio, ya está oleada y sacramentada, no se puede hacer nada. Se puede sí aclarar, rectificar, etc. No anular, pero con otra escritura. Una escritura pública modifica, rectifica, etc. Como otra escritura. Siempre. Claro, en la minuta aclaratoria, partes primero y en antecedentes hay que hacer un pequeño relación. Ustedes saben cómo se puede guardar por ejemplo, unos recibos.
importantes de algún pago que han hecho, pero que no quieren presentar en el juicio porque temen que se pierda, ¿no? Ustedes saben cómo pueden presentar otro documento de esos recibos en el juicio. Con un testimonio o adicional a las principales. No estoy hablando de unos recibos X. No. ¿Pueden ustedes hacer una minuta? ¿Una minuta? ¿Complementaria? No estoy hablando del caso de fallo. Estoy hablando ya de otro caso. Una prueba, digamos, de unos recibos de alquiler, ¿ya? Y que el dueño dice no me ha pagado, y el inquilino sí le he pagado, tengo los recibos. Pero el inquilino, otra vez su abogado, no quieren dejar en el juzgado porque temen que se pierda, que roben, etc. ¿Sí? Lo sustraen. ¿Cómo pueden ustedes presentar esa prueba? Protocolizando. Protocolizando. ¿Cómo? A través de una minuta. ¿Ya? En una minuta, ustedes en unas 3 cláusulas piden al notario que se protocolice esos recibos. Y entonces el notario va a protocolizar, va a colocar a su archivo y les va a otorgar los testimonios que quiera. También Como se les puede... he dicho que lo que expide el notario es irrefutable, ¿no? Y verdadero, entonces tiene que ir a la Doctora, también se puede protocolizar directamente con el acta del notario, que constituye la notaría y solicita la protocolización de un recibo suscrito por tales y tales personas. Y se pasa a transcribir. Pero ¿bajo qué tipo de documento? Protocolización. Cualquier documento del notario puede tener. Bueno, avancemos. Cualquier documento La escritura pública de financiera. ¿Qué pasa si cuando una persona renuncia? Por favor, escucharemos. ¿Qué doctor? Mi pregunta es la siguiente: cuando una persona renuncia a la herencia, digamos un porcentaje del 25%, dice, yo renuncio el 25% para dar a mi hermano, por decir, ese 25%, ¿se paga el pago de impuesto a la sucesión? Primero ¿Cómo tendría se que inscribiría entonces en derechos reales si no hay un pago de impuesto? todo tiene un orden lógico. Fallece la persona, se declaran herederos, pagan el impuesto, hacen la protocolización y llevan al registro de derechos reales. Una vez que esté registrado, recién va a poder renunciar. O a no ser que antes quiera renunciar. Puede ser también. O sea, a través de la renuncia, habla directamente en derechos reales de ser. Nosotros protocolizamos la renuncia de herencia, la protocolizamos y la presentamos, no necesita hacer. Yo también razonaba con usted, debería haber primero una aceptación de herencia. No, ya está aceptando cómo va a renunciar. Yo entendí que una vez que ya está registrado. No, pero la renuncia de herencia es justamente antes de la aceptación de la herencia, para beneficiar a los otros herederos. No, por eso mi pregunta es esa. Si renuncia, ¿no? Y dice la persona, mi parte quiero que entre, a mi parte quiero que entre, renuncio, pero para favorecer a tal persona. Entonces mi pregunta es si se tiene que pagar un impuesto. No. Entonces, ¿cómo ingresa a derechos reales? Aparece directamente su renuncia y aparece el nombre de la otra persona. Ese no se tiene que ser ante notaría, ¿no? La renuncia. El beneficiario es el que paga. Es una renuncia voluntaria de herencia. Eso hay que hacer un testimonio y ese testimonio tiene que legalizar o meter mediante... Forma parte de la declaratoria. Exactamente. Forma parte de la declaratoria. Ya no eres Tiene que hacer primero ante la notaría. No se paga impuesto. Porque para ¿Cómo va a pagar si es renunciado? Y
ahí se ya. Escritura pública, la definición, vamos a tomar la definición de Carlos Nicolás Gattari, que define como todo instrumento matriz cuyo contenido principal es el acto o negocio jurídico, es autorizado por notario en ejercicio de sus funciones dentro de los límites de su competencia con las formalidades de ley para darle forma, constituir y probar. Ya hemos analizado el concepto. La validez del acto abarca dos planos, ¿no? El negocio propiamente dicho, que pertenece al derecho material o sustantivo, civil, comercial, etc. Y al referido al instrumento, que es propio del derecho notarial y que es además un derecho formal. ¿Qué dice nuestra legislación? Ya hemos analizado también este concepto del 1287 y hemos visto que en el parágrafo 2 habla de la escritura cuando interviene un notario, ¿no? ¿Qué dice la ley del notariado? En el artículo 52, en el parágrafo 1, dice que la escritura pública es el documento matriz notarial incorporado al protocolo referente a actos y contratos establecidos en la ley, el cual refleja la creación, modificación o extinción de derechos u obligaciones existentes. El parágrafo 2, las escrituras públicas antes de ser autorizadas serán leídas íntegramente, ¿no? Reitera nuevamente la lectura a los interesados o por otros medios que garanticen su pleno conocimiento de acuerdo a reglamentación. ¿Cuáles son los otros medios de la lectura? El hecho de que la persona pida enterarse del documento por sus propios medios o por la lectura de otra persona, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la escritura pública? Son subjetivos, objetivos y formales. Los subjetivos están sujetos del negocio, que son los comparecientes. Los objetivos son los hechos, actos, negocios, o sea, las declaraciones de voluntad con un fin requerido por las partes y enmarcado en las normas siempre, conocidos también como elementos sustantivos, porque producen algún cambio, que pueden ser estos de adquisición, modificación, transferencia o creación de derechos y obligaciones. Y los formales, que son la comparecencia física de los comparecientes ante el notario, en la audiencia notarial. ¿Cuál es la característica de la escritura? En primer lugar, la firmeza e irrevocabilidad. Una vez suscrita por los otorgantes, no hay poder sobre la tierra que pueda reformar esta escritura. Solo quienes son dueños, o sea, las propias partes, ¿no? Que pueden, a través de esta escritura, modificar, es lo que estábamos analizando antes. La otra característica es la ejecutoriedad, o sea que los derechos que de ella emanan posibilitan la ejecución coercitiva contra el moroso, ¿no? Y la fecha cierta, que es la característica sobresaliente porque resguarda efectivamente la creación o extinción de derechos u obligaciones a partir de esa fecha. La seguridad. El instrumento está revestido de medidas de seguridad para evitar su alteración en todo o en parte, estableciendo disposiciones especiales para las adiciones y raspaduras. La ley del notariado establece la necesidad de empastar los protocolos. ¿Cuáles eran estas medidas de seguridad? Pregunto. Los sellos, ¿qué más? El número correlativo de la El número correlativo, el archivo, el empaste, sí. la custodia, los formularios. Los formularios que acompañan a la escritura. Que en lo posible, no les digo que debe ser, pero en lo posible, los formularios de una escritura pública y de un testimonio deben ser correlativos. Es una seguridad también. Bueno, la publicidad puede ser conocida por todo el que tenga interés legal en ella. Las copias o testimonios brindan la publicidad a terceros, ¿no? Aquellos que tengan solamente interés legal, porque si no estamos yendo contra el principio de secrecía profesional, ¿no?
¿Cuáles son los requisitos de la escritura pública? Para que tenga validez una escritura, debe ser autorizada por el funcionario competente en razón del cargo. Debe estar incorporada la escritura al protocolo del notario autorizante y que la escritura se otorgue con las solemnidades legales. La lectura, por ejemplo, es una solemnidad. Por eso hay que mencionar en la escritura que se dio la lectura correspondiente. El proceso notarial comprende, en primer lugar, la función asesora y luego la función documentada. La asesora, que corresponde a la primera audiencia, con las siguientes operaciones. ¿Qué se hace en la primera audiencia? Se califica, se legaliza, se legitima, se configura y se documenta en la primera audiencia. Y en la función documentada, que es la segunda audiencia, vale decir, cuando ya se ha elaborado el documento, y que comprende ya la autenticación y autorización, y que continúa con la conservación y se extiende hasta el registro, con implicaciones en el secreto y la ética profesional, ¿no?